Eh, Bueno, como Estado democrático y como servidores públicos electos, es nuestro deber legislar en favor de los derechos de todas y todos los ciudadanos por igual, en pro de una sociedad libre, justa y equitativa. Hoy corresponde a esta Cámara ejercer sus facultades para la protección de los derechos fundamentales de una parte de nuestra población que hasta ahora se encuentra excluida. Nos referimos a las y los miembros de la población de la diversidad sexual y a su derecho de acceder a la institución legal del matrimonio, al igual que lo hacen las personas heterosexuales. La población LGBTIQ+ ha sido sometida a distintos tipos de violencia y discriminación. Afortunadamente, en la historia de la humanidad siempre hay valientes que deciden poner por encima de los prejuicios su valor humano y su dignidad. Esa valentía a muchos les ha costado incluso la vida, pero cada vez que alguien defiende una causa justa, esa lucha marca una diferencia y tiene un efecto. Gracias a quienes han alzado la voz ante las injusticias, es que hoy vivimos en una sociedad cada vez más inclusiva y respetuosa. Vivimos tiempos de transformación. A todas y todos ellos, a quienes no han dejado de luchar por el reconocimiento, respeto, dignidad e inclusión que merecen como seres humanos, nuestro más profundo respeto y agradecimiento, en especial a los colectivos y activistas de la población LGBTIQ+ en Sonora, que tanto han luchado para que este derecho hoy esté cerca de ser una realidad. Muchas gracias a quienes están aquí. Así también como a Yumiko Palomares, diputada de la 62ª legislatura de este Congreso por la bancada de Morena, precursora en la promoción de esta iniciativa. Si bien se ha avanzado en materia de igualdad, aún tenemos un largo camino por recorrer y una deuda que saldar. Consideramos que el primer paso para esto es el reconocimiento de la igualdad de derechos para todas las personas, en específico el derecho al matrimonio igualitario. Es hoy cuando tenemos la oportunidad de hacer historia y proteger el derecho de todo ser humano a ser tratado con respeto y dignidad. En la reforma constitucional en derechos humanos del año 2011 se incluyen las preferencias sexuales como categoría en la no discriminación, entendiendo discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. El derecho humano a la no discriminación es reconocido constitucionalmente en nuestro país. Al respecto, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expone que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Diversos organismos internacionales, de los cuales México es miembro, se han pronunciado a favor del derecho a la no discriminación.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos declara que los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminantes existentes en sus sociedades. Especifica que está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en orientación sexual o en la identidad de género de las personas. En el año 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendación dirigida a los titulares de los poderes ejecutivos y órganos legislativos de todas las entidades federativas del país para que estos adecúen las correspondientes ordenamientos en materia civil y o familiar para permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo 1 de la Constitución General de la República. Agregó que la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al matrimonio, tanto para las parejas del mismo sexo como para los heterosexuales. Con base en lo anterior, se propone derogar y reformar diversas disposiciones del Código de Familia del Estado de Sonora, considerando que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo transgrede el derecho del individuo a la no discriminación, siendo la base de esta prohibición la preferencia sexual y o identidad de género de la persona. Por lo anteriormente expuesto y en apego a lo que señalan los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad, someto a consideración de este Pleno el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Familia para el Estado de Sonora. Artículo único. Se reforman los artículos 2, 11, 29, párrafo primero, 32, 94, 191, 205 y se deroga el artículo 102 del Código de Familia para el Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 2. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad constituida por dos personas y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. También existe por vínculos de parentesco en los tipos, líneas y grados que reconoce la ley. Artículo 11. El matrimonio es una institución de carácter público e interés social. Es la unión legítima de dos personas con el propósito expreso de integrar una familia, el respeto recíproco y la protección mutua. Cualquier disposición contraria a estos fines acordada por los cónyuges se tendrá por no puesta. Artículo 29. Los cónyuges mayores de edad tienen capacidad para administrar y disponer de sus bienes propios, ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos correspondan sin necesidad de autorización del otro cónyuge o concubino, pero cuando la casa que sirva de habitación a la familia sea bien propio de uno de ellos, no podrá ser enajenada ni gravada sin autorización de ambos. Artículo 132. Los cónyuges podrán, durante el matrimonio, ejercitar las acciones que tengan el uno contra el otro. En caso de no hacerlo, la prescripción no correrá entre ellos mientras dure el vínculo. Continúa, Celeste, por favor. Artículo 94. Los cónyuges no podrán cobrarse retribución u honorario alguno por los servicios personales que se prestaren o por los consejos y asistencia que se dieren, pero si uno de los consortes, por ausencia o impedimento del otro, no originado por enfermedad, se encarga temporalmente de la administración de sus bienes, tendrá derecho a que se le retribuya por este servicio, en proporción a su importancia y al resultado obtenido. Artículo 102, se deroga. Artículo 191. El concubinato es la unión voluntaria de dos personas libres de impedimentos matrimoniales por vínculo no disuelto o por parentesco, con el propósito tácito de integrar una familia, el respeto recíproco y la mutua protección. Artículo 205. El parentesco por afinidad es el que se produce por el matrimonio entre los parientes de un cónyuge con el otro y solo afecta la capacidad para contraer matrimonio con los ascendientes o descendientes del cónyuge, una vez disuelto el vínculo. Transitorios. Artículo 1.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, fracción 3 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sonora, solicitamos se considere el presente asunto como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Atentamente, diputada Roselena Trujillo Yáñez, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y su servidora, diputada Ivana Celeste Tadella Arriola, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.